el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje, con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Yo nací en un pueblito llamado Sabaneta de Barinas, era 3 calles nada más y una casa de palma con piso de tierra y pared de bajareque, ¿no? Bien de abajo, clase campesina muy baja éramos nosotros. Papá era maestro de escuela en un campito llamado Los Rastrojos, ganaba como que era 100 bolívares de sueldo al mes. A mí me crió, en verdad, mi abuela paterna, que ya murió, en un ambiente totalmente campesino. Había que ir en la mañanita a buscar leña, por ejemplo, para el fogón, mi abuela haciendo las arepas. No teníamos televisión, yo vine a ver televisión, mira, casi a los 14 años. Abuela, ¿qué fue lo que conseguimos? Tengo ahí, que se bañen para que coman. Cuando nació Hugo, Adán se quedó unos días, entre comillas, con la abuela. Cuando nació Nacho, se quedó Hugo con la abuela. Por unos días, entre comillas te digo, porque se quedaron toda la vida. O sea, la abuela los crió, la abuela los formó. Lo único es que estábamos muy cerca todos. Nosotros vivíamos acá a 30 metros de esta casa, donde la abuela, con su cariño, con su ternura, con su humildad, pero con su firmeza, con su ejemplo de mujer trabajadora, honesta, crió a Hugo y Adán. Porque la abuela era muy solita, ella no tenía a nadie. Pues el hijo menor era mi marido y estaba conmigo. Sí, abuela. Entonces mi esposo le quiso dejar. Sin gusto mío, yo no quería. Cada vez que yo decía, Hugo, yo voy a buscar a mis hijos, porque mis hijos tienen que estar conmigo. Me decía, no, Elena, porque después le va a dar un infarto a mi mamá. Y si se muere, tú eres la culpable. Entonces yo estaba muy joven y creía que era verdad. Doña Rosa era una mujer muy formal, humilde, pero, como se dice, con valores de respeto. Mucho respeto. Una señora que fue muy honesta, muy amigable, muy sencilla, muy buena vecina. La casa era muy humilde, pero tenía un patio muy grande lleno de frutas, de naranja, aguacates, piña. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, recuerdo subirme a los naranjos y me sentaba allá arriba, agarraba las naranjas y la pelaba con la mano y me la comía. Mi abuela me decía el pajarito naranjero. ¿Esta qué hace tú encaramado ahí? Parece el pájaro naranjero. Pues ya tenés que pegarte, te bajas. Ahorita me bajo, abuela. La abuela es la que estaba todos los días cuando uno se levantaba, desde que tengo uso de razón. La abuela es la que nos dormía, la abuela era la que hacía el desayuno, la abuela era la que cocinaba y uno le buscaba la leña en el monte para el fogón. Es la mamá vieja, imagínate. Dios me bendiga, compadre. Mundo, me dijo ella. Yo le digo, ¿por qué, mamá? ¿Qué le pasó a uno? Uno, mi muchachito, cuando estudiaba, que me lo retiraron de la escuela porque llevó la patriática rota. Escuché, eso por lo menos lo de Huguito, que lo regresaron por dar par de alpargatas, rota. Y a mí me lo hicieron también, que para ponerse un par de alpargatas de goma valía 1.50. Y el de suela valía 2 bolívares. Pero 2 bolívares no podíamos poner, porque era muy caro. ¿Cómo sería la situación en el tiempo de antes? Volví y le pregunté yo así.
Bueno, esos años 60, esos fueron unos años muy duros, porque la verdad había mucha pobreza y no habían fuentes de trabajo. La mayor parte de los campesinos se fueron, nos fuimos de los campos. Yo fui uno. Pero la miseria en los campos era una cosa gigantesca. No hay a dónde trabajar la agricultura, no hay a dónde decir uno que va a sacar cualquier cosa, no hay a dónde producir ni animales ni nada. Así es. Ahí no se conseguía médicos, ni hospitales, ni trabajo. La gente venía aquí, se metían en estos montes, hacha, machete y meterle candela y hacer su conuco, quedar conuco, hacer un rancho y vivir allí. Más nada. Esperar esa cosecha, venderla por ahí y para comer. Y estamos hablando de 1966. No estamos hablando de 1910 o de 1890. No, 1970 ya casi, pues. Nada. Miseria, miseria y más miseria. Y ya los adecos y los copellanos tenían más de una década y todo el siglo, había pasado 7 décadas ya del siglo XX, y Venezuela fue el primer exportador mundial de petróleo todos esos años. Y eso trajo como consecuencia grandes desequilibrios. Una buena proporción de quienes viven en los barrios de Caracas precisamente vinieron de los llanos o de los Andes o del oriente, de los campos, pues, de las zonas rurales. Ellos o sus descendientes, ahí están. Usted se regresó después, una buena por la alpargata. ¿Qué tiene alpargata? Están dañadas. Bueno, mañana vamos a ver qué hacemos. Yo va y se cambie. La escuela era muy expectante, en todo el aspecto. En el vestir, en la ropa, a pesar de que antes era gente pobre, campesino. El padre tenía que parir la ropa, lo que fuera, para que el niño fuera a la escuela. El maestro tenía que mantenerlos a ellos, a la mamá aquí, y mantener a Elena, su esposa allá. Él sabe que esos sueldos eran demasiado poquitos, entonces lo que el maestro le daba a doña Rosa no le alcanzaba en verdad para ella y para su muchacho, que era la vida de ella. Hacía dulces que yo vendía en la escuela, a mí me decían el arañero porque yo vendía unos dulces de lechosa que mi abuela hacía, eran muy exquisitos, llamados las arañas, porque tenían forma de araña, pero de dulce de lechosa. Yo vendía tabletas, vendía jugo, vendía fruta. En tiempo de mamones lo mandaba a vender mamones. En tiempo de naranja vendían naranja. Pues esas cosas las hizo él. Y de eso yo vivía. Humildemente. Ahí no había plata, ahí no había nada. Los recuerdos de uno con Hugo era el frasco de Boca Grande donde vendía sus arañas. Muchas veces se le quebraron, muchas veces las repartió, muchas veces nos regalaba. A mí siempre me decía, me toma la araña. Y entonces empezaba, yo gritaba, araña locha. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Empezó a hacer su trabajo, después de salir de clase, un momentico bañándose, un momentico hacía deporte, y de la mayoría en la clase y salían a vender. Ese era su trabajo, su profesión, vender. Bueno, que le quitaban las patas y se las comía. Y también que le daba, tenía una novia y le daba araña. Ay, era muy enamorado. Para ser una sola y ser todos hermanos y libres del yugo español. Hugo, por favor, presta atención. Todos prestar atención. Y Hugo a veces aprovechaba las arañas para enamorar a las muchachas. Aquí mismo en las colmenadas había una muchacha que a Hugo le gustaba mucho y siempre dejaba la araña de él y se la regalaba. Cuando no se la regalaba,
a Telma, se la regalaba aquí a la muchacha familia de los Colmenares. Al frente de la casa de mi abuela, donde nosotros nacimos y nos criamos, llegó un día una mujer. Yo me enamoré de esa mujer. Yo era un niño. Bueno, me enamoré como madre, la veía como una madre, por supuesto, era un niño. Ella me hacía avena, me daba mucho cariño, yo le hacía mandado. Era enfermera, cuando uno se rajuñaba tal, entonces a mí me gustaba que me rajuñaba para que me curara Sara. Y yo decía, tengo 3 mamás, mamá Elena, que me parió, mi madre, y a la que quiero muchísimo, mamá Rosa, la abuela, que nos crió, a Dani y a mí, y mamá Sara. Yo amé a esa mujer. Y yo sé que ella me amó mucho. Y un día se enfermó y yo recuerdo que era invierno. Tanto recuerdo que era invierno, Adán, que el único carro que en Sabaneta entraba era un viejo volteo de Miguel Torres, que le ponían cadenas en las ruedas para que pudiera rodar. Era barro y barro aquello, laguna. Ahí montaron a Sara Moreno, me acuerdo clarito. Y yo recuerdo que yo lloré más que el invierno. Y la vi cuando se montó y me dijo, yo vuelvo, Huguito. Yo vuelvo, no llores. Yo vuelvo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. No volvió. No volvió. A mi abuela le dijeron después murió. Yo la volví a llorar. No sé cuántas veces la lloré. Murió de tuberculosis en Barinitas en 1962, de 27 años de edad. Es decir, que ellos se la llevaron de Sabaneta el invierno del 61. De niño en Sabaneta pues ya jugábamos, pero era con pelota de goma, y era la pelota sabanera, sin muchas normas. En las vacaciones hacía papagayos, hacía zamuras y vendía medio. Mi hijo Adelis, que era el más pequeñito, tenía como 4 añitos, tenía que estarle dando zamuras y se le caían en los charcos de agua. Y él se ponía bravo porque cada rato llegaba el muchacho chiquito llorando para que le hiciera otra zamura, porque se le había caído en el agua la zamura. A casa de mi padre, a mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor. Tricolor por los 3 colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclor, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Entonces por ahí empecé a leer de un tal Miranda y de un tal Bolívar. Y yo estaba comenzando a leer y escribir. Hugo ha sido un historiador de los pequeños de historia Bolívar, y después que se fue a la Academia Militar, pues más la desarrolló. Y hoy en día, pues, más, hoy siendo presidente, pues todo, de 20 palabras, pues, van 5 de Simón Bolívar. Yo creo que es el guía que tiene Hugo, porque es Simón Bolívar, ¿no? Todo desde pequeño Hugo ha sido un discípulo de Simón Bolívar. Mi hijo en la escuela era magnífico, no porque soy su mamá. Estamos hablando de un personaje muy importante, hijo de don Vicente Bolívar y doña María Concepción Palacios y Blanco. ¿Saben de quién estamos hablando? De Simón Bolívar. Muy bien, Hugo. Ya para el año de 1966, nuestra escuela primaria, Julián Pino, certifica el grado de aprobación del sexto al comandante que lideriza este proceso revolucionario en Venezuela. Aquí tenemos presente el libro que evidencia su calificación en un nivel de 18 puntos, una calificación bastante notoria y destacada. Pero lo que sí se veía uno cuando uno andaba en aquel entonces,
Es muy familiar. Su mamá es lo principal, su papá ni se diga. Sin duda que la condición de maestro de mi padre, y creo que fue un buen maestro, mi padre, influyó, sin duda. Me ha gustado siempre la educación, pues todo lo que es un proceso de conocimiento, de educación permanente. Todo lo que es familia para Hugo es especial. Mi madre, ella es llena de amor, trabajadora, incansable, también maestra. Yo recuerdo haber ido a ver a mi madre en un salón de clases, dando clases, enseñando, sobre todo ella alfabetizada. Ella era mi guía, con un libro que se llamaba Abajo Cadenas, a la pala, tapar a maraca. Así que mi madre me enseñó a enseñar a otro. Cosa bonita esa. No me confunda esta letra con I. Para llegar a un punto presidente, un pobre hay que echarle, ¿verdad? Que pensarlo no una vez, sino 40 veces. Y yo lo admiro cuando lo veo en la televisión. La historia nos ha puesto al frente, siempre, de los procesos de liberación, junto a nuestros pueblos suramericanos, junto a nuestros gobiernos suramericanos, caribeños. Una persona extraordinariamente humanitaria, porque el dolor ajeno lo agarra él. Yo admiro ese punto, ese sentido, de ver que se la pasaba de chavalos jugando con nosotros, lo cargaban con burro, ¿sí? A buscar plátanos por allá para la Vega, y al puesto que llegó. Tendrá que tener defectos, y los tiene, porque nadie es perfecto, pero en una gran parte, pues, las cualidades. Una persona humanitaria, extraordinariamente, con un corazón. Eso, no, como decimos nosotros los llaneros, no le cabe en el pecho. El amor se fue y el amor vendrá. El amor y el amor y el amor y... En alguna ocasión yo he reflexionado sobre lo que se me ha ocurrido llamar la secuencia de sueños. Es decir, el primer sueño que yo tuve fue pintar, ser pintor. Y adolescente todavía yo estudiaba pintura ya en la capital. Se le facilitaba tanto el dibujo. Por lo menos Adán no dibujaba nada. Cuando le ponían un dibujo de una vez llegaba. Hugo, me pusieron tal cosa, hacémela. Y de una vez, ra. Bueno, échele color usted. Y así era con los amigos. Gracias. Que desde niño le ha gustado la pintura y pinta, todavía está pintando. Y aparte de eso, la disciplina está para el deporte. Él desde pequeño, magallanero, 100%. Entonces mi padre un día se trajo de Barinas a un entrenador, Tintán López. Nos ha sorprendido porque nos veía jugando con la pelota de goma en el patio, él se asomaba. Yo llegué a la casa de ellos, donde la abuelita, de la señora Rosagnés. Ahí me buscaron una cama. Yo creo que ellos durmieron en un rincón por allá y me dieron la cama, le dieron una cama al profesor. Fíjense lo que es la cosa de la vida. Aquí estamos, aquí se coloca primera base. Y entonces Tintán empezó a enseñarnos a nosotros cómo se juega el béisbol, nos dibujó allí el terreno, nos enseñaba cómo uno se tiene que colocar, cómo hay que pararse aquí con el codo aquí y este otro codo aquí para batear, cómo uno tiene que mirar al pitcher y esperar la recta por aquí, no irse con la bola alta ni con la baja, nos enseñó pues. Sácame ese swing y me lleva esa pierna hacia adelante. De ahí viene la pasión por el béisbol. Una pasión infinita, muy grande. A que le gustaba jugar primera base, outfield y pitcher. Le gustaba pitcher, era fanático pillando. Yo oía los juegos de Magallanes casi todas las noches.
cuando anunciaban que mañana lanza el látigo Chávez, no, era para mí la locura. Una bola. Y lo ponchó. Me lo imaginaba porque no veía la televisión, no había televisión, repito. Hizo pitcher fue después ya de grande, ya que se enamoró de Látigo Chávez. Que vino el amor por él, porque es un amor con el Látigo. Para él el mejor pitcher del mundo era Látigo Chávez. Era un 16 de marzo, domingo de 1969. Última hora, accidente aéreo en Maracaibo. La dolorosa tragedia que hoy enluta Venezuela adquiere caracteres impresionantes. Cuando recuerdo aquello, yo lloré mucho. Yo sentí que el mundo se me acabó. Que cuando murió, eso fue como si le hubieran quitado la mitad de la vida a él, pues, en el béisbol. Sí. Porque lo admiraba demasiado. Bueno, yo me puse a dibujar, yo estudiaba pintura y ya estaba aprendiendo a pintar rostros. Y yo pinté la cara del Látigo Chávez y lo pegué ahí al lado de mi cama. Y aquello se convirtió para mí en un motor inmenso que me movió. Yo movía cielo y tierra porque yo quería ser como el Látigo Chávez. Disciplina, era disciplinado. Tenía una de las cosas más importantes que le gustaba. Era demasiado fanático, le gustaba. Y entonces, el que le gusta es eso. Él podía llegar. Y mi padre me dijo un día, Hugo, bueno, ¿qué vas a estudiar? Yo le dije, bueno, me gusta ingeniería, papá. Vamos a ir a Mérida porque vamos a buscarte cupo allá. Yo por dentro, Mérida no juegan béisbol. Allá eso será fútbol. No, Dios mío, yo para Mérida no voy. ¿Y sabe lo que hice? Un día llegó, nunca se me olvida, un oficial al liceo a dar una conferencia, la escuela militar. También son reforzados e impulsados. Nos llevaron a todos obligados. Yo no quería, porque incluso uno veía a los militares así, desde lejos. Él nunca nos llegó a contar a nosotros que él quería irse para la militar, que quería ser algo. No. Lo él era llegar profesional. El amor a la patria, la defensa de la nación. Me interesé. Y un 8 de agosto del año 71, era domingo, ingresé a la Academia Militar. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable, el mismo piso de tierra, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Cuando fui la primera vez al polígono, los primeros tiros le ponían uno los blancos ahí en la línea de 75, y las marchas, con el fusil aquí al hombro, y el casco. ¡Oh, patria mía! ¡Oh, patria mía!
Patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. Patria, ¿no? Ah, cuando vuelva por ahí. Y el himno y la bandera. ¡Vista la bandera nacional! ¡Atención presente! Todos los domingos yo veía esa bandera. Y recordaba mi niñez y la revista Tricolor. Y la bandera. Y un fusil. Y dije de repente, no, esto es lo mío. Soy soldado. Yo creo que es un estado de conciencia. Un estado de conciencia surgido de un mundo interior muy vivido, muy intenso estos 40 años. La conciencia de que aquí yo nací, es el alma mater, pero más que el alma mater, mater alma, el corpus mater, el soldado mater, el Chávez mater. Aquí nació Chávez. Esta foto es la foto del expediente de cadete, es decir, tomada en Barinas, porque este era el uniforme del liceo, y los únicos zapaticos que yo tenía, me acuerdo clarito. Aquí tenía 16, abril, mayo del 71, aún no había salido de bachillerato, estaba en Barinas, pero estábamos llenando ya los papeles, los documentos, pero es la foto que quedó en el expediente, pues. Yo no entré a la escuela militar con ningún libro del Che Guevara bajo el brazo. Yo cuando entré aquí quería ser, fíjate, pelotero del Magallanes. Yo entré era para venir a Caracas y a jugar béisbol al Magallanes. Ok, ven. ¡Corre! Aquí está Rafael Martínez Morales, que era Piconazo Martínez. Pero en ese tiempo no era Piconazo. En ese tiempo era strike, él tiraba strike. Después de capitanes aquí, él insistía en pichar. Y entonces era Piconazo. Y yo le puse Rafael Piconazo Martínez. Yo era flaquito, pero tenía condiciones. Yo venía de nacionales de béisbol. Por Barinas, yo era pitcher. Quería ser el Látigo Chávez. 4 años después salí vuelto un león, no del Caracas. No fui magallanero, sino un león un pequeño león. El 6 de noviembre del año 1971, mira, el día de la investidura, el general Osorio García, nuestro director, mira, flaquito, mira la gorra, grandota me quedaba, flaquito, mi mamá la primera vez que vino y me vio, se puso a llorar, muchacho, te estás muriendo aquí. Él me decía, mamita, no llores, que yo estoy bien, pero no, mire, era como que en verdad, como dice mi marido, como que se nos había desprendido algo de adentro. Yo estoy llorando por Hugo Rafael desde que se fue para la academia. Esta es la investidura cuando entregan la daga. La daga del cadete es el honor, el compromiso con el arma, con las armas. Y el juramento con el arma. Hay que recordar que en el año 70 era Caldera presidente. Le metieron el ejército y los tanques a la Universidad Central de Venezuela y eso estaba fresco aquí. El diálogo ha sido una norma invariable del ejercicio del gobierno, no solo por mi parte, sino por parte de todo mi equipo de colaboradores. Uno era como una semilla que cayó en tierra y vino la lluvia y brotó. Preguntaba mucho y pregunta mucho. Yo una vez me preguntaba tanto y le digo, Hugo, tienes la angustia del conocimiento. Quieres saber de todo y sigue con esa angustia del conocimiento. De cadete en el Panteón Nacional, casco, un sueño, una ilusión. Ahora, eso está por dentro del individuo. Pérez Arcay fue uno de esos profesores, el general Osorio. Aun cuando no era profesor directo de aula,
pero era el maestro, era el director, el general. Y él era muy de hablarnos a nosotros de la moral militar, de los códigos éticos, del patriotismo. Recuerdo tenientes muy buenos que tuvimos, como Higinio Castro era teniente, el negro Higinio ahí, era bueno el teniente Higinio Castro. Algunos venían muy impactados por la guerrilla, porque todavía había guerrilla, pues entonces había todavía ese pensamiento muy anticomunista, pero como patriotas eran buenos. Y además ellos nunca nos hablaban a nosotros directamente del anticomunismo ni nada, de eso más bien nos metían en algunos libros, algún venenito, ¿no? Algún veneno, o venían a darnos charla algunos oficiales gringos. Pero los tenientes nuestros era subir al cerro, hablar de la patria, ir al polígono, el orden cerrado, la forja del soldado. Fueron buenos maestros. Y aquí va los cadetes de la Academia Militar. Honor, honor a Venezuela. Los bravos cadetes siempre marcharán. Cadetes, cadetes de hierro. Imagínate, pues de allá me mandó la fotografía del 1973, donde el uniforme era de gala. Caracas, septiembre de 1973, para mi querida amiga Telma Hugo. Esta foto me la tomé hace algunos meses, cuando aún estaba en segundo año. Es el uniforme de gala de color azul celeste y hacia su firma. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular. Yo recuerdo el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Éramos cadetes nosotros de tercer año. Recuerdo que nosotros discutíamos en ese pequeño grupo que éramos, muchachos de 18 años, ya discutíamos sobre aquello, ¿no? Y fue naciendo esa corriente que después se fortaleció y se unió con las corrientes populares, con las corrientes del saber popular, de las universidades, estudiantes, profesores. Imagínate todo el año 74, cargar un libro de Lenin. ¿Qué hacer? Y leyéndolo en la misma escuela militar. ¿Era prohibido? Prohibido. Era prohibido. Prohibido. De Alférez, cuando recibió el sable, escribió al presidente Chávez, está puño y letra de él. Soñaba, cuando vio al presidente Carlos Andrés Pérez que le entregó el sable, pensaba que algún día poder tener la oportunidad de regir los destinos de Venezuela. Cada quien tiene ilusiones. Listos para el desfile. Antes había recibido guardia de recorrido. Después de esperar bastante tiempo llegó el nuevo presidente. Cuando le veo, quisiera que algún día me tocara llevar la responsabilidad de toda una patria, la patria del gran Bolívar y mía en último término. Este es un ejemplito nada más. Hugo es de la promoción Simón Bolívar número 2. Es un continuo y todo siempre relacionado con Bolívar. Fue una promoción la nuestra, además la primera del Plan Andrés Bello, sometida a un riguroso proceso muy exigente desde el punto de vista físico, académico, porque fuimos la primera promoción que entró bachiller. ¡De frente! ¡Mal! Motivado, un trote más, señores, de la academia, para formar condiciones para comandar la tropa. Y salimos licenciados con título universitario. Eso marcó ya el inicio de una nueva etapa generacional y luego también política. Luego también política. La promoción Simón Bolívar marca un hito allí.
Yo me alegré mucho cuando él se graduó de militar, de oficial. Ajá, de oficial, esa fue la primera alegría que tuve. Ver la satisfacción de haber cumplido con sus estudios y haber adquirido pues su título de oficial del ejército venezolano. 4 años después salí con el libro El Che Guevara, no con el libro nada más, con el corazón ya revolucionario y el espíritu revolucionario. Antes de graduarme de aquí, ya yo andaba en un camino que me espantaba. ¿Qué ocurrió en América Latina? Nos inyectaron otra cultura distinta a la nuestra, nos borraron al verdadero Bolívar, nos fueron moldeando a través de la Escuela de las Américas y la Junta Interamericana de Defensa, donde fueron formados, como tú sabes, la mayor parte de todos los tiranos que en América Latina han sido, que atropellaron a su pueblo como sencillos cachorros del Pentágono. Yo tengo desde hace años, desde que éramos cadetes, Jorge y nosotros, mi promoción, las promociones nuestras de los años 70, comenzó a nacer en el seno de nuestro ejército y de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, una corriente historicista, digámoslo así. Comandante presidente era teniente cuando yo ingresé a la Academia Militar de Venezuela de 17 años. Y el comandante presidente influyó porque realmente era un oficial orientador, siempre dispuesto a hablar, a enseñar al cadete. Fue captando. El 82 ascendí a capitán y fue para mí como una graduación, como una nueva graduación. Yo era ya como un capitán cadete. A los pocos meses estaba en el regimiento de paracaidistas Aragua. Ya yo había decidido no irme, no me voy de aquí. Aquí debemos trabajar para crear un movimiento revolucionario dentro del ejército. Comenzamos con Ejército Bolivariano Revolucionario 200. Yo paso, como quien dice, a formar filas como aprendiz de ese movimiento que se estaba creando con hambre y sueño de libertad y de independencia. Después se transforma cuando ingresan otros compañeros, otros componentes a MBR, incluso cuando entran civiles. El movimiento bolivariano revolucionario 200, los 200 años del nacimiento de Bolívar. Estaba en un movimiento porque se llamaba MBR 200 y que había un juramento que hacer. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que oprimen a mi pueblo, por voluntad de los poderosos, elección popular, tierra y hombres libres, horror a la oligarquía. Todas las discusiones que dábamos allí en el cuartel Páez, escondidos por allá, o allá en el San Jacinto, o por allá, discutíamos las raíces del movimiento bolivariano revolucionario. El árbol de las 3 raíces: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. La propiedad es un robo cuando no es consecuencia del trabajo. ¡Tierra y hombres libres! Tú sabes que mi abuelo era Pérez Delgado, Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo, el padre de mi madre. Pedro Pérez Delgado. Voy a recordarlo hoy. Aquí cargo yo su escapulario. Este escapulario lo usó el padre de él, que era coronel con Ezequiel Zamora. Esto tiene 150 años. De él sé poca cosa porque cuando yo nací ya le había muerto. Pero sí sé que fue un guerrillero. Yo me la pasaba buscando viejitos en Apure, en los llanos. Y viejitas que lo conocieron, preguntando, grabando. Después eso se perdió. El huracán de mi vida se llevó todo eso. Pero me quedó el recuerdo. Él estaba contra Gómez. Él fue alcalde de Sabaneta, de mi pueblo. Mi hijo consiguió partida de nacimiento firmadas por él. Pero, cuando Gómez. Pero después que Gómez no quiso elecciones y agarró el poder, entonces dijo no.
Gómez no estaba en democracia. Y ahí se renunció y recogió gente y se fue para el monte. Murió preso y sus restos se perdieron. Yo los busqué mucho tiempo, me cansé de buscarlos. Nunca los conseguí. Pero donde quiera que estén sus restos, no son sus restos. Es su vida hoy. Hoy, el grito de Maíz Santa vive. Cuando iba a la guerra, a la batalla, que veía al enemigo allá, decía, Maíz Santa, que son bastantes, el enemigo. Y yo, su humilde hijo soldado, me encargaré de que siga vivo el grito. El presidente se encuentra saludando a sus antiguos vecinos y recordando, apenas llegó a su antigua casa, la Maizantera. ¿Y ustedes cómo están todos? Cuéntanos un poco el recuerdo de esta casa. Es que no quiero ni pensar porque me pongo a llorar. Pero bueno, ahí está la mate coco grandota, chico. Hay coco. Estoy a punto de llorar. En Maracay me casé, nació mi primera hija en una clínica ya muy conocida. Allá comenzó el movimiento bolivariano, allá nos alzamos en armas. Es decir, Maracay está llena de recuerdos en cada esquina, en cada cosa, ¿no? Mira, Gaby, llegaste. Esta es mi nieta. ¿Es tu nieta? La hija de María. Así que bueno, nos casamos, éramos muy jóvenes, tuvimos 3 hijos. Una etapa de la vida muy fructífera, muy hermosa, que yo recuerdo con una gran alegría y nostalgia también. Esto fue un mundo de mucho amor, de mucho sosiego, de mucha paz, y estoy seguro que para ustedes igual. Y estas niñas chiquitas, y acá el niño, Hugo, que está en Caracas. Y Nancy, mi esposa primera, que yo la quise mucho y vivimos felices. Pero yo me metí por los caminos de la revolución. Él no toca, recita así, recitaba así. Y cuando hacían así fiestecitas, él mucho, y todavía se mete y recita, sí. Y ahora canta. Cuando se quiera reto, partimos con movimiento de nuestra gran geografía, compadre. Hoy con rumbo hacia Marina, esa bella tierra de la vida. Yo, desde ellos muy niños, pues yo en el baño cantaba mucho. Yo me tiraba unos sets completos en el baño. Y mi hija oía y cantaba a veces conmigo. Hasta que yo no me di cuenta que un día dejé de cantar. Entonces un día me dice Rosa Virginia, papi, ¿por qué no cantas en el baño ahora? Entonces comencé a reflexionar y dije, bueno, porque la mente andaba ya en guerra, ¿no? Encendida en otras cosas. Y ya el canto como que se fue, uno lo fue dejando a un lado, pero lo lleva uno por dentro. Con cualquiera que la saque como bolso de limonada, ella baila como baila, jamás quiere descansar, porque tiene la cintura cámara, sabrosita de la Se fueron dando las primeras relaciones, las primeras reuniones, y después fuimos madurando las ideas, dándole concreción, asumiendo las discusiones, hasta que en algún momento nos integramos como movimiento político, ¿no? Un colectivo donde participábamos, un grupo de nosotros, pues, sobre todo los comandantes, Reyes Reyes, Arias Cárdenas, militares y civiles, Cleber Ramírez y otros compañeros, que debía impulsar la revolución que estaba cocinándose, pues, que se respiraba. Ahí ya teníamos una relación un poco más tarde, ya entre capitán y teniente, con algunos otros cuadros muy cercanos también al PRD, contactos hacia lo que fue la causa R de aquellos momentos combativa, ¿no? Ahí Roger Capela, Ali Rodríguez, el propio Aristóbulo. La nueva derecha, vestida de tecnocracia, tomaba los gobiernos. Para que todo el país
una sus esfuerzos por salir de la crisis que nos agobia. Extra de Notirumbo. Urgente. Última hora. Ahora los habitantes del barrio Santa Ana en Antímano están muriéndose de sed. Piden a Lilos que por favor envíe sus camiones cisternas por la zona. O si hay alguien que tenga un camión particular y desee llenarse vendiendo agua, pues que lo haga. Que Venezuela vive un momento de emergencia nacional. Al fin y al cabo no hay nadie que se lo prohíba. El agua la venden y hay que comprarla. Es una necesidad tanto venderla como comprarla. Que Venezuela vive un momento de emergencia nacional. No importa cómo sea, lo cierto es que los habitantes del barrio Santa Ana de Antímano necesitan el preciado H2O. Gobiernos títeres de la burguesía y más allá el imperio, dueño y señor de Venezuela y de las riquezas del pueblo venezolano. De que Venezuela vive un momento de emergencia nacional ante la ruina acumulada. Con la ayuda de la empresa privada lograremos una patria mejor y un futuro provisor para los venezolanos. Mientras una burguesía gozaba de sus delicias, de sus grandes riquezas. Ay, que la vaca bien está, que la vaca vieja. Arriba mi vaquita que te traigo leche para tomar, que la vaca vieja. Arriba vaca vieja que te traigo yuca para cenar, que la vaca vieja. Arriba mi vaquita hecha al amparo del Estado burgués que siempre lo favoreció. Arriba vaca vieja que te traigo. El presidente Carlos Andrés Pérez dice la verdad al país. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Uno veía las cosas que estaban ocurriendo en el país y cómo había un sentido de dependencia tan marcado hacia intereses transnacionales, y ahí estaba la crítica consecuente de uno, además del tema de la corrupción tan recurrente entonces, donde el Estado visto como un elemento para acumular riqueza en grupos pequeños, ¿no?, en detrimento de las grandes mayorías. Los generales eran totalmente divorciados de su razón de ser militar. Cuando daban órdenes, eran órdenes abusivas, órdenes de represión, órdenes de el pueblo había que darle plomo. Lo que pasó en el Caracazo, pues. Era en la época de Carlos Andrés Pérez y todo estaba demasiado, estábamos viendo una crisis muy fuerte, pues. No teníamos alimentos, costaba para conseguirlo, el alza de la gasolina. Las carotas a veces no aparecían, el costo de la vida. Con esas medidas, esos paquetes embusteros que nos tenían a nosotros están exprimiendo. Teniente, yo lo que tengo en la casa es perarina, por ejemplo, ¿entiendes? Ya no podían los muchachos estudiar, todo estaba caro para los estudios. La gente ya estaba molesta, estaba brava por todos lados. Y había que hacer algo. Que nos sorprendió también a nosotros. En general la situación nos sorprende a todos. Yo amanecí con un malestar ese día lunes 27. Pero así estuve todo el día. Ya habían comenzado manifestaciones el 27. Algunas jornadas. Estaba calentando el ambiente. Pero como era algo, para entonces era tradicional que los gases lacrimógenos llegaran al Palacio Blanco. Caracas estaba cubierta, el Calvario, todo esto, de nubes de gases lacrimógenos, porque eso era el pan nuestro de cada día. Habrá que recordarlo. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Pero eran disparos siempre de fusiles, y una evidencia que, bueno, ni siquiera la quiero recordar, pues ahí sí sentí miedo. Heridos, producto del enfrentamiento entre los efectivos militares. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir. Me mataron a mi hijo, me lo desaparecieron y me lo metieron en el barro de la peste. Padre, mataron a Felipe Acosta. ¿A quién? Acosta
alcalde lo acaban de matar. Me parezco a llorar de impotencia y a escribir unos versos que me salieron del dolor del alma. Mataron a Felipe Acosta Carles. La tormenta de los pueblos se desató por las calles. No quedaba nada en pie desde Petare hasta el valle. Caracas tenía sed y la sed era de sangre. Hay balazo en un instante. Te llevaste a mi compadre. Quien lo mató no imagina lo que vendrá en adelante, ni la fuerza que ahora palpita dentro de la tierra madre, en el alma de estos pueblos que tienen siglos con hambre, peleando a tambor batiente contra el burgués infame. Rumor de clarines guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.